¿qué pasaría si tener hijos fuera lo más egoísta que pudieras hacer? Esto puede sonar extraño y controvertido, pero es la base de una filosofía llamada antinatalismo. Para entenderlo, comencemos con un experimento mental. Imagina que sostienes una llave mágica. Esta llave tiene el poder de traer a alguien a la existencia, una persona completamente nueva que experimentará la vida en toda su gloria y todo su sufrimiento. Pero aquí está el problema. La vida que creas no viene con garantías. Podría estar llena de alegría y asombro, o podría estar marcada por un dolor insoportable y desesperación. La persona que creas no tiene voz ni voto en si quiere existir. La decisión es completamente tuya. ¿Girarías la llave? Esta pregunta está en el corazón del antinatalismo, una filosofía que argumenta en contra de crear nueva vida. Uno de sus pensadores más prominentes, David Benatar, ofrece una reflexión provocadora en su libro Better Never to Have Been. Introduce la idea de una asimetría en la existencia. Si alguien no nace, no experimenta dolor, lo cual es bueno. También se pierde la posibilidad de felicidad, pero como no existe, no la extraña. En cambio, si alguien nace, inevitablemente sufrirá, incluso si también experimenta alegría. Benatar argumenta que evitar el sufrimiento supera los posibles beneficios del placer. En su visión, el acto de crear vida es fundamentalmente injusto, porque impone sufrimiento a alguien que no tuvo elección en el asunto. Pero el antinatalismo no es solo una cuestión filosófica, también está arraigado en las duras realidades del mundo en que vivimos. Piensa en las incontables formas de sufrimiento que existen: pobreza, enfermedad, guerra y colapso ambiental. Incluso en las vidas más privilegiadas hay desamor, ansiedad y el miedo ineludible a la muerte. Cada nueva vida creada es otro ser lanzado a este teatro impredecible y, a menudo, cruel. Algunos antinatalistas argumentan que, en un mundo donde el sufrimiento es tan generalizado, traer a una nueva persona a la existencia es un acto de ignorancia voluntaria o egoísmo. La filosofía también se cruza con preguntas éticas sobre nuestra responsabilidad hacia los demás. El filósofo Julio Cabrera, otra voz influyente en el antinatalismo, adopta un enfoque moral. Argumenta que procrear viola los principios del comportamiento ético. Según Cabrera, el acto de crear vida ignora el consentimiento de la persona que nace. Imponer riesgos y cargas sin su acuerdo hace que procrear sea moralmente cuestionable. Cabrera va más allá y sugiere que traer un niño al mundo no es un acto de amor, sino un acto de poder, una decisión tomada unilateralmente por los padres. Más allá del sufrimiento individual, el antinatalismo también aborda el impacto colectivo de la humanidad. Pensadores ambientales como Les Knight, fundador del movimiento por la extinción humana voluntaria, argumentan que dejar de reproducirse podría ser un acto de compasión, no solo para los humanos, sino para el planeta mismo. La perspectiva de Knight se basa en hechos innegables. La humanidad ha causado un daño inmenso a la Tierra, desde la deforestación hasta el cambio climático. Para antinatalistas como él, un mundo sin humanos no sería una tragedia, sino un regreso al equilibrio, un mundo donde la naturaleza pueda prosperar sin la presencia destructiva de nuestra especie. Pero, ¿qué pasa con las alegrías de la vida? La risa de los niños, el calor del amor, la emoción del descubrimiento, ¿no hacen que la existencia valga la pena? Los antinatalistas responderían que estas alegrías son efímeras y, a menudo, superadas por el sufrimiento ineludible de la vida. Por cada momento de felicidad hay una sombra de pérdida, el peso de la incertidumbre y la inevitabilidad del sufrimiento. Incluso, aquellos que encuentran significado en sus vidas deben enfrentarse a la dura realidad de que su existencia terminará algún día, a menudo con dolor o miedo. Para los antinatalistas, la belleza de la vida no borra su crueldad inherente. Los críticos del antinatalismo a menudo lo acusan de ser demasiado pesimista o incluso nihilista, pero muchos antinatalistas no están de acuerdo. Argumentan que su filosofía no se basa en odiar la vida ni en desesperarse por la existencia, sino en la compasión. Se trata de reconocer la enorme carga de la vida
y elegir no imponerla a otro ser. En este sentido, el antinatalismo no es un rechazo de la humanidad, sino un acto profundo de empatía. Volvamos a la llave mágica. ¿La usarías sabiendo los riesgos? ¿Invitarías a alguien a un mundo donde el sufrimiento es seguro, incluso si la felicidad es posible? ¿O dejarías la llave intacta, evitando el dolor y la incertidumbre de la existencia? El antinatalismo no exige una respuesta, solo nos pide que consideremos la pregunta. La cinta hedónica. La felicidad siempre parece estar fuera de nuestro alcance. Perseguimos nuevas metas, soñamos con logros más grandes y nos decimos que si solo tuviéramos más dinero, más éxito, más amor, finalmente estaríamos satisfechos. Pero cuando conseguimos esas cosas, la satisfacción se desvanece y el ciclo comienza de nuevo. Esta búsqueda interminable es lo que los psicólogos llaman la cinta hedónica, un concepto que revela cómo nuestra búsqueda de la felicidad a menudo nos mantiene corriendo en el mismo lugar. La cinta hedónica, o adaptación hedónica, se refiere a nuestra tendencia a volver rápidamente a un nivel base de felicidad sin importar lo que suceda en nuestras vidas. Cuando logramos algo que hemos deseado durante mucho tiempo, un nuevo trabajo, un aumento de sueldo, una relación, experimentamos un aumento de felicidad, pero con el tiempo esa emoción se desvanece al adaptarnos al cambio. Del mismo modo, experiencias negativas como perder un empleo o atravesar una ruptura suelen provocar una caída inicial en la felicidad, pero con el tiempo nos recuperamos y volvemos a nuestro nivel base. Este ciclo no es solo anecdótico, sino que está respaldado por la investigación. Los estudios han demostrado que incluso eventos que cambian la vida, como ganar la lotería o sufrir una lesión grave, no tienen un impacto duradero en la felicidad como podríamos esperar. Quienes ganan millones a menudo no son más felices un año después de haber ganado que antes, y aquellos que sufren reveses suelen adaptarse a sus nuevas circunstancias y encuentran formas de recuperar su bienestar. Esto no significa que la felicidad sea imposible de alcanzar, sino que nuestras expectativas sobre lo que nos hará felices a menudo son erróneas. Imaginamos que los cambios externos, riqueza, estatus, posesiones, transformarán nuestras vidas, pero la realidad es más compleja. A medida que nos adaptamos a nuevas circunstancias, lo que antes parecía extraordinario se vuelve ordinario. La casa soñada se convierte en solo una casa. El trabajo ideal se convierte en solo un trabajo. Esta adaptación es lo que nos mantiene en la cinta, buscando constantemente lo siguiente que podría traernos una felicidad duradera. La cinta hedónica tiene raíces en la evolución humana. Nuestros ancestros vivían en entornos donde la supervivencia dependía del esfuerzo constante. Mantenerse con vida requería buscar continuamente comida, refugio y seguridad. Aquellos que se volvían complacientes tenían menos probabilidades de transmitir sus genes. Este impulso por tener más nos sirvió bien en el pasado, pero en la sociedad moderna a menudo nos deja insatisfechos. No importa cuánto logremos o adquiramos, nunca parece ser suficiente. Comprender la cinta hedónica puede ayudarnos a liberarnos de su influencia. Una lección importante es que la riqueza material y el éxito externo tienen rendimientos decrecientes en cuanto a la felicidad. La investigación muestra que el dinero puede mejorar el bienestar hasta cierto punto, al cubrir necesidades básicas y reducir el estrés financiero. Pero más allá de eso, su impacto en la felicidad es mínimo. Después de alcanzar la estabilidad económica, acumular más riqueza no aumenta significativamente la satisfacción con la vida. Sin embargo, muchos seguimos persiguiéndolo, creyendo que ahí está la clave de la felicidad. Otra forma de salir de la cinta es centrarse en experiencias en lugar de posesiones. Los estudios sugieren que experiencias como viajar o pasar tiempo con seres queridos traen más felicidad duradera que los bienes materiales. Esto se debe en parte a que las experiencias crean recuerdos y fortalecen nuestras conexiones con los demás, mientras que las posesiones tienden a perder su novedad con el tiempo. Invertir en relaciones, crecimiento personal y actividades significativas puede generar una sensación de plenitud que el éxito material
a menudo no logra proporcionar. La gratitud es otra herramienta poderosa para contrarrestar los efectos de la adaptación hedónica. Al apreciar activamente lo que ya tenemos, podemos cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que está presente en nuestras vidas. Se ha demostrado que practicar la gratitud aumenta la felicidad, reduce el estrés y mejora las relaciones. Nos recuerda que la satisfacción no proviene de adquirir más, sino de valorar lo que ya tenemos. El mindfulness también juega un papel clave en liberarnos de la cinta hedónica. Al cultivar la conciencia del momento presente, podemos aprender a apreciar los placeres simples de la vida sin sentir la necesidad constante de más. El mindfulness nos ayuda a reconocer cuándo estamos atrapados en el ciclo del deseo y nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un estado del ser. Si bien la cinta hedónica resalta los desafíos de mantener la felicidad, también demuestra nuestra resiliencia, nuestra capacidad para adaptarnos tanto a experiencias positivas como negativas. Es un testimonio de la capacidad humana para el crecimiento y la recuperación. La vida siempre traerá altibajos, pero comprender cómo funciona la adaptación hedónica puede ayudarnos a afrontar estas fluctuaciones con mayor conciencia y equilibrio. La cinta hedónica no significa que debamos dejar de esforzarnos o de fijarnos metas. La ambición y el progreso son partes esenciales de la vida, pero nos desafía a repensar por qué perseguimos ciertas cosas y si realmente nos aportan la satisfacción que buscamos. Nos invita a reflexionar si estamos corriendo hacia algo significativo o simplemente corriendo en círculos. En última instancia, la cinta no se trata de las cosas que perseguimos, sino de cómo nos relacionamos con la vida. Al cambiar nuestro enfoque de los logros externos a la satisfacción interna, podemos alejarnos del ciclo interminable de búsqueda y acercarnos a una felicidad más profunda y duradera. La cinta puede ser parte de la naturaleza humana, pero con conciencia e intención podemos aprender a caminar a nuestro propio ritmo, disfrutando del viaje en lugar de perseguir sin fin una meta inalcanzable. No importa cuán conectados estemos, cuán profundamente amemos o cuán estrechos sean nuestros lazos, hay una parte de nosotros que permanece fundamentalmente sola. Esta es la soledad existencial, una sensación profunda y persistente de soledad que no proviene de la ausencia de otros, sino de la propia naturaleza de la existencia. Es el reconocimiento de que, como individuos, estamos inevitablemente aislados en nuestras experiencias internas, cargando el peso de nuestra existencia en soledad. La soledad existencial no trata de estar físicamente solo. No es lo mismo que el aislamiento social, ni que la sensación temporal de extrañar a alguien. En cambio, surge de la realización de que nadie puede comprender ni compartir completamente el mundo interior de otra persona. No importa cuán bien articulemos nuestros pensamientos o cuán profundamente conectemos con alguien, nuestras experiencias subjetivas siempre serán solo nuestras. Esta separación inherente es una condición propia del ser humano. Filósofos y escritores han reflexionado sobre esta profunda sensación de aislamiento durante siglos. Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo, describió la relación del individuo con la existencia como un viaje solitario. Para él, enfrentar esta soledad era esencial para el crecimiento personal y la autenticidad. Creía que solo confrontando nuestra soledad podíamos vivir una vida significativa. En este sentido, la soledad existencial no es solo una carga, sino también una invitación a profundizar en nosotros mismos con honestidad. Friedrich Nietzsche exploró una idea similar con su concepto del Übermensch, superhombre. Veía la búsqueda de la autorrealización como un proceso solitario que requería trascender las normas sociales y encontrar valores propios. Para Nietzsche, la soledad existencial era una parte necesaria de este proceso, no algo que debía evitarse, sino abrazarse como una fuente de fortaleza e individualidad. La soledad de apartarse de la multitud, de forjar un camino propio, era central en su visión de una vida plena. La soledad existencial, tal como la han planteado diversos filósofos, es una reflexión sobre la condición humana que no necesariamente implica una negación de Dios. Algunos
como Sartre o Nietzsche, la interpretaron desde una perspectiva atea, mientras que otros, como Kierkegaard, la vieron como un punto de partida para una relación más profunda con la fe. En este sentido, la experiencia de la soledad existencial puede entenderse tanto como una confrontación con el vacío como una búsqueda de significado, dependiendo de la visión de cada individuo. La soledad existencial también está ligada a nuestra conciencia de la mortalidad. Como seres conscientes, entendemos que nuestra vida es finita y que nadie puede compartir la experiencia de nuestra propia muerte. Esta certeza genera una profunda sensación de soledad, al darnos cuenta de que solo nosotros enfrentaremos la incertidumbre de lo que viene después. Para Martin Heidegger, esta conciencia de la muerte era central en la condición humana. Describió el concepto de ser hacia la muerte, enfatizando que la inevitabilidad de la muerte da forma a cómo vivimos y cómo enfrentamos nuestra existencia. En este contexto, la soledad existencial es inescapable, tejida en nuestra conciencia de la fragilidad de la vida. Al mismo tiempo, la soledad existencial puede ser una fuente de creatividad y comprensión. Escritores, artistas y pensadores han recurrido a sus experiencias de aislamiento para crear obras que resuenan profundamente con los demás. Los escritos de Franz Kafka, por ejemplo, reflejan un profundo sentido de alienación y soledad, pero al mismo tiempo hablan de sentimientos universales de desconexión. Esta paradoja resalta un aspecto único de la soledad existencial. Aunque es profundamente personal, también es una experiencia compartida. Al reconocer nuestra soledad, encontramos una extraña forma de conexión con otros que sienten lo mismo. La soledad existencial también plantea preguntas sobre la naturaleza de las relaciones. ¿Podemos realmente conocer a otra persona o nuestras conexiones están inevitablemente limitadas por las barreras de nuestra propia subjetividad? Jean-Paul Sartre exploró esta tensión en su filosofía existencialista, especialmente en su obra A puerta cerrada. Argumentó que, aunque anhelamos la conexión, a menudo malinterpretamos o cosificamos a los demás en nuestro intento de cerrar la brecha entre ellos y nosotros. Para Sartre, la lucha por conectar auténticamente es una parte inevitable de la condición humana. Sin embargo, la soledad existencial no es necesariamente algo que deba superarse o corregirse. Muchos existencialistas la ven como una oportunidad para enfrentar las verdades más profundas de la vida. Al reconocer nuestra soledad, nos vemos obligados a confrontar preguntas sobre el significado, el propósito y la identidad en nuestros propios términos. Esto puede generar ansiedad, pero también puede conducir a un profundo autodescubrimiento y crecimiento. De esta manera, la soledad existencial es tanto un desafío como un regalo. Nos impulsa a buscar comprensión y autenticidad en un mundo que a menudo parece desconectado. La psicología moderna también ha explorado el impacto de la soledad existencial en la salud mental y el bienestar. Algunos investigadores sostienen que reconocer y aceptar esta forma de soledad puede ser un camino hacia la resiliencia y la autoaceptación. Comprender que la soledad existencial es una parte natural de la vida nos permite alejarnos de sentimientos de insuficiencia o desesperación y centrarnos en construir conexiones significativas con los demás. Estas conexiones no eliminarán nuestra soledad, pero pueden brindarnos consuelo y un sentido de humanidad compartida. La soledad existencial es un recordatorio tanto de los límites como de la riqueza de la experiencia humana. Nos obliga a aceptar que nadie puede vivir nuestra vida por nosotros, pensar nuestros pensamientos o sentir nuestras emociones, pero también nos recuerda el valor de la conexión, la empatía y la comprensión. Aunque nunca podamos cerrar completamente la brecha entre nosotros y los demás, el intento de hacerlo es lo que da sentido a las relaciones. Al final, la soledad existencial no es ni completamente buena ni completamente mala. Simplemente es parte de lo que significa ser humano. Nos desafía a mirar hacia adentro, a enfrentar nuestros miedos e incertidumbres y a encontrar nuestro propio camino en un mundo complejo y a menudo confuso. Al abrazar nuestra soledad, podemos aprender a vivir con mayor autenticidad y apertura,
encontrando significado no en escapar de la soledad, sino en enfrentarla con valentía y compasión. El significado del sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, afecta a cada vida en cada rincón del mundo, sin dejar a nadie intacto. Pero, ¿por qué existe? ¿Es simplemente un accidente cruel de la vida o tiene un propósito más profundo? La cuestión del significado del sufrimiento ha atormentado a la humanidad durante milenios, inspirando algunas de nuestras filosofías, religiones y obras de arte más profundas. En su esencia, el sufrimiento plantea preguntas sobre la existencia misma. ¿Por qué los seres vivos deben soportar el dolor, la pérdida y la desesperación? Para muchos, el sufrimiento parece socavar la idea de un universo justo o con sentido. Sin embargo, algunos argumentan que el sufrimiento no es solo un subproducto desafortunado de la existencia, sino una fuerza que nos moldea, nos desafía y, paradójicamente, da profundidad y significado a la vida. Una de las perspectivas más influyentes sobre el sufrimiento proviene del antiguo filósofo griego Epicuro, quien veía el dolor como una parte inevitable de la experiencia humana. Sostenía que comprender la naturaleza del sufrimiento podía ayudarnos a manejarlo. Para Epicuro, gran parte de nuestro sufrimiento proviene del miedo. Miedo a la muerte, al dolor, a lo desconocido. Al enfrentar estos temores directamente y reconocer sus límites, podemos reducir su poder sobre nosotros. Esto no significa que eliminemos el sufrimiento por completo, sino que aprendemos a navegarlo con mayor claridad. Las tradiciones religiosas también ofrecen interpretaciones poderosas del sufrimiento. En el cristianismo, a menudo se ve como una prueba de fe o un camino hacia la redención. La historia de Job, por ejemplo, explora la resistencia de un hombre que lo pierde todo y, sin embargo, sigue confiando en Dios. A través de sus pruebas, el sufrimiento de Job se convierte en un medio para profundizar su relación con lo divino, incluso cuando las razones de su dolor siguen siendo incomprensibles. Esta perspectiva no necesariamente explica el sufrimiento, pero lo reinterpreta como algo capaz de transformar y elevar el espíritu humano. En el budismo, el sufrimiento ocupa un lugar central en sus enseñanzas. La primera noble verdad establece que la vida está marcada por el sufrimiento, dukkha, causado por el deseo y el apego. Este sufrimiento no se ve como un castigo, sino como una consecuencia natural de anhelar permanencia en un mundo impermanente. El camino del Buda hacia la iluminación ofrece una manera de trascender el sufrimiento, no evitándolo, sino comprendiendo sus raíces y aprendiendo a soltar. Este enfoque ve el sufrimiento como un maestro que guía hacia la sabiduría y la liberación. Para filósofos existencialistas como Friedrich Nietzsche, el sufrimiento es una parte esencial del crecimiento y el autodescubrimiento. Nietzsche afirmó célebremente: «Lo que no nos mata nos hace más fuertes». Creía que el sufrimiento no debía evitarse, sino abrazarse como fuente de fortaleza y creatividad. Los mayores desafíos de la vida, argumentaba, nos obligan a enfrentar nuestras limitaciones y a superarlas, transformando el dolor en poder. Para Nietzsche, el sufrimiento no era solo una condición a soportar, sino una fuerza capaz de alimentar la grandeza humana. Sin embargo, no todos creen que el sufrimiento tenga un significado. Para muchos nihilistas, el sufrimiento es simplemente un hecho de la vida, aleatorio, sin sentido e indiferente. No tiene un propósito más profundo ni una justificación cósmica. Esta perspectiva puede ser tanto liberadora como inquietante. Por un lado, nos libera de la necesidad de encontrar significado en nuestro dolor. Por otro, nos deja ante la difícil tarea de enfrentar el sufrimiento sin el consuelo de narrativas mayores. El nihilismo nos desafía a crear nuestro propio significado en un universo que no lo ofrece. La psicología moderna ofrece otra perspectiva, centrándose en cómo los humanos procesan y responden al sufrimiento. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y psiquiatra, escribió extensamente sobre el significado del sufrimiento en su libro El hombre en busca de sentido. Basándose en sus experiencias en los campos de concentración, Frankl argumentó que, aunque no siempre podemos controlar el sufrimiento que soportamos, sí podemos elegir
cómo responder a él. Para Frankl, la capacidad de encontrar sentido, incluso en las circunstancias más oscuras, es lo que define a la humanidad. Veía el sufrimiento como una oportunidad para elevarnos por encima de nuestras circunstancias y afirmar el valor de la vida. La ciencia también arroja luz sobre la naturaleza del sufrimiento, especialmente su papel en la evolución. El dolor actúa como un mecanismo de supervivencia, advirtiéndonos del peligro y ayudándonos a evitar el daño. El sufrimiento emocional, como el duelo o la soledad, fortalece los lazos sociales y promueve la cooperación, elementos esenciales para la supervivencia de las especies sociales. Aunque estas explicaciones no ofrecen un significado moral o filosófico, revelan que el sufrimiento es una parte integral del diseño de la vida, dando forma a la manera en que interactuamos con el mundo y con los demás. En el mundo moderno, donde el sufrimiento a menudo parece abrumador, guerras, pandemias, crisis ambientales, es fácil verlo como una carga insuperable. Sin embargo, algunos argumentan que el sufrimiento puede inspirar actos de compasión y solidaridad. En momentos de dificultades colectivas, las personas suelen unirse para apoyarse mutuamente, encontrando fortaleza y significado en la humanidad compartida. Esto no borra el dolor, pero lo transforma en algo que conecta y eleva. El sufrimiento nos obliga a hacernos preguntas difíciles, desafía nuestras suposiciones, pone a prueba nuestra resistencia y nos obliga a enfrentar la fragilidad de la vida. Ya sea que encontremos o no un significado en él, el sufrimiento sigue siendo uno de los aspectos más profundos y universales de la existencia. Es un espejo que refleja nuestra vulnerabilidad y un crisol en el que se forja nuestro carácter. En última instancia, el significado del sufrimiento es profundamente personal. Para algunos, es una fuente de crecimiento espiritual, para otros, un recordatorio de la indiferencia de la vida, y para muchos, es simplemente una realidad innegable que debe enfrentarse y sobrellevarse. Lo que une todas estas perspectivas es el reconocimiento de que el sufrimiento, aunque doloroso, es una parte integral de estar vivo. Al comprenderlo, nos acercamos a entendernos a nosotros mismos y la compleja, frágil y extraordinaria experiencia de la vida. Movimiento por la extinción humana voluntaria. Imagina un mundo sin humanos, sin contaminación, sin deforestación, sin especies llevadas a la extinción por la actividad humana. Esta es la visión del movimiento por la extinción humana voluntaria, una ideología provocativa y profundamente controversial que propone una solución simple pero radical al impacto ambiental de la humanidad: que los humanos dejen de reproducirse voluntariamente y permitan que nuestra especie se extinga en beneficio del planeta y de todas las demás formas de vida. El movimiento por la extinción humana voluntaria no se trata de odio hacia la humanidad ni de promover el daño. En su esencia, está basado en la compasión por el planeta, por las futuras generaciones y por las innumerables especies cuya existencia está amenazada por la actividad humana. Su fundador, LeSueur Knight, articuló la filosofía del movimiento como una acción voluntaria. Argumenta que el dominio de la humanidad sobre la Tierra ha causado un daño sin precedentes y que la respuesta más ética es hacerse a un lado, permitiendo que el mundo natural sane y prospere sin nosotros. El movimiento nos invita a enfrentar verdades incómodas sobre el impacto de la humanidad. Como especie, hemos remodelado ecosistemas, alterado el clima y llevado a la extinción a innumerables especies. Cada año, vastas extensiones de bosques son taladas para la agricultura. Los océanos son contaminados con plásticos y la atmósfera se llena de gases de efecto invernadero. El movimiento por la extinción humana voluntaria sugiere que estos problemas no son solo el resultado de una mala gestión o ineficiencia, sino algo inherente a la existencia de una especie tan dominante y con un consumo de recursos tan intenso como la humanidad. Los partidarios del movimiento argumentan que incluso las prácticas humanas más sostenibles tienen un costo para otras formas de vida. Si bien los esfuerzos para reducir nuestra huella ecológica mediante el uso de energías renovables,
la conservación y la agricultura sostenible son vitales. Sostienen que estas medidas no son suficientes para abordar el problema de fondo, la escala y el consumo de la humanidad. Para ellos, la extinción voluntaria no es una declaración de desesperanza, sino un acto de altruismo, una forma de priorizar las necesidades del planeta sobre la perpetuación de una sola especie. Los críticos del movimiento por la extinción humana voluntaria plantean varias objeciones. Una de las más comunes es que descarta la capacidad de la humanidad para el cambio positivo. Después de todo, los humanos no solo somos destructivos, sino también creativos y compasivos. Hemos desarrollado tecnologías que pueden restaurar ecosistemas dañados, descubierto formas de mitigar el cambio climático y defendido los derechos de otras especies. Los críticos argumentan que, en lugar de desaparecer, la humanidad debería centrarse en convertirse en mejores administradores de la Tierra, encontrando maneras de coexistir armoniosamente con otras formas de vida. Otra crítica es la cuestión filosófica de si la extinción es inherentemente mejor para el planeta. Sin humanos, el mundo natural sin duda se recuperaría, pero el ciclo de la vida aún implicaría sufrimiento. La depredación, las enfermedades y la competencia son aspectos fundamentales de los ecosistemas. La ausencia de los humanos podría aliviar ciertas presiones, pero no eliminaría el dolor y la lucha de la naturaleza. El movimiento también plantea preguntas éticas sobre cómo la humanidad se valora a sí misma. ¿Es posible promover la extinción voluntaria sin disminuir el valor inherente de la vida humana? Los partidarios del movimiento creen que sí, enfatizando que su filosofía no se basa en la misantropía o el odio a sí mismos, sino en el reconocimiento de la posición única de la humanidad en términos de responsabilidad. Al elegir no reproducirse, argumentan, reconocemos el poder que tenemos sobre el planeta y tomamos una decisión consciente para reducir el daño. El movimiento por la extinción humana voluntaria nos obliga a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del progreso y nuestro lugar en el mundo. Desafía la suposición de que el crecimiento, ya sea económico, tecnológico o poblacional, es inherentemente bueno. En cambio, nos pregunta si el verdadero progreso podría radicar en la moderación, en dar un paso atrás para permitir que otras formas de vida prosperen. Esta perspectiva cambia el enfoque de las narrativas antropocéntricas de logro hacia una visión más amplia del planeta como un hogar compartido. Si bien el objetivo final del movimiento puede parecer extremo o poco realista, su mensaje subyacente resuena con muchos que están preocupados por el estado del medio ambiente. Resalta la urgencia de abordar el impacto de la humanidad y genera conversaciones importantes sobre la sostenibilidad, la ética y el futuro de la vida en la Tierra. Estemos o no de acuerdo con la idea de la extinción voluntaria, el movimiento sirve como un recordatorio impactante de las consecuencias de la actividad humana descontrolada y de la responsabilidad moral que conlleva ser la especie dominante. El movimiento por la extinción humana voluntaria no busca imponer su filosofía a otros, sino invitar a la reflexión sobre las implicaciones a largo plazo de nuestras elecciones, tanto a nivel individual como colectivo. Al hacerlo, nos desafía a enfrentar no solo la crisis ambiental, sino también los valores y suposiciones que dan forma a nuestra forma de vida. La idea puede ser inquietante, pero su propósito es provocar el pensamiento, alentándonos a imaginar un mundo donde el legado de la humanidad sea uno de compasión, no de destrucción. Ya sea que la humanidad elija adaptarse, cambiar o desaparecer, las preguntas planteadas por el movimiento por la extinción humana voluntaria seguirán siendo relevantes mientras navegamos la compleja relación entre el progreso y la preservación. Misantropía y filosofía. La humanidad es imperfecta, tal vez tan imperfecta que algunos filósofos se han cuestionado si merece su lugar en el mundo. La misantropía, o la desconfianza y crítica hacia la humanidad, ha sido durante mucho tiempo un tema en la filosofía, desafiando nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestros valores y nuestro impacto en el mundo. No se trata de odiar a las personas individuales,
sino de cuestionar la naturaleza colectiva de la humanidad, sus tendencias, elecciones y las consecuencias de sus acciones. La misantropía filosófica no es simplemente cinismo o amargura, es una crítica seria de la naturaleza humana. Examina las formas en las que la humanidad no cumple con sus ideales, enfocándose a menudo en el daño que causamos a nosotros mismos, a los demás y al planeta. Para pensadores como Arthur Schopenhauer, la misantropía surgió de un profundo escepticismo sobre el comportamiento humano. Schopenhauer veía a la humanidad como impulsada por la voluntad de vivir, una fuerza ciega e insaciable que lleva a la lucha constante, la competencia y el sufrimiento. Argumentó que los seres humanos, lejos de ser racionales o virtuosos, están en gran parte gobernados por el egoísmo y los deseos irracionales. Friedrich Nietzsche, otra figura clave, abordó la misantropía de manera diferente. Mientras que Nietzsche criticaba a la humanidad por su mentalidad de rebaño y su tendencia a aferrarse a la comodidad y la mediocridad, no rechazó a la humanidad por completo. En cambio, vio estos defectos como desafíos a superar. La misantropía de Nietzsche no fue un rechazo de la humanidad, sino un llamado a la transformación, una demanda de que nos enfrentemos a nuestras limitaciones y busquemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. La misantropía filosófica a menudo surge de un sentimiento de decepción. El filósofo griego antiguo Diógenes de Sinope, una figura clave en el cinismo, es recordado por sus agudas críticas a la hipocresía y la vanidad humanas. Se dice que caminaba por las calles con una linterna buscando a un hombre honesto. Diógenes rechazaba las convenciones sociales y el materialismo de su tiempo, creyendo que la búsqueda humana de riqueza, poder y estatus había corrompido su carácter moral. Su misantropía no estaba enraizada en el odio, sino en la frustración con el fracaso de la humanidad para vivir de manera auténtica y virtuosa. Jean-Jacques Rousseau, un pensador más esperanzador, también expresó ideas misantrópicas en su crítica a la civilización. Rousseau creía que la humanidad era inherentemente buena en su estado natural, pero que la sociedad la había corrompido. Argumentaba que la búsqueda del progreso y la modernidad había alejado a las personas de su verdadera naturaleza, lo que llevó a la desigualdad, la codicia y la decadencia moral. Mientras que la misantropía de Rousseau se dirigía a los defectos colectivos de la civilización, llevaba una creencia subyacente en la posibilidad de redención mediante el retorno a la simplicidad y la conexión con la naturaleza. La filosofía misantrópica moderna a menudo se centra en el impacto de la humanidad en el planeta. Filósofos ambientales como Arne Naes y pensadores asociados con el movimiento de ecología profunda argumentan que la explotación de la naturaleza por parte de la humanidad refleja un antropocentrismo peligroso. Esta perspectiva ve a la humanidad como una fuerza destructiva que prioriza sus propios intereses a expensas de otras especies y ecosistemas. Si bien no todos los ambientalistas son misántropos, esta crítica del papel de la humanidad en la crisis ecológica se alinea con la desconfianza misantrópica hacia el comportamiento humano. La misantropía también puede tomar un giro existencial, cuestionando si la existencia de la humanidad tiene algún valor inherente. Émile Cioran, un filósofo del siglo XX, escribió extensamente sobre la absurdidad y la futilidad de la vida humana. Para Cioran, la imparable búsqueda de significado de la humanidad a menudo ocultaba sus defectos más profundos, su arrogancia, destructividad e incapacidad para confrontar sus limitaciones. Sin embargo, el trabajo de Cioran también revela un humor negro y un reconocimiento de la resiliencia y las contradicciones de la condición humana. Los críticos de la misantropía filosófica suelen argumentar que es excesivamente dura o despectiva con el potencial de la humanidad. Señalan actos de bondad, creatividad y progreso como evidencia de que la humanidad es capaz de grandeza. Si bien la misantropía destaca los fracasos de la humanidad, corre el riesgo de pasar por alto su capacidad para la compasión, la innovación y la resiliencia. Sin embargo, muchos filósofos misántropos responderían que su crítica no es una condena absoluta,
sino un intento de confrontar verdades incómodas. Al reconocer los defectos de la humanidad, argumentan, podemos comenzar a abordarlos. Uno de los aspectos más desafiantes de la misantropía es sus implicaciones morales. Si la humanidad es fundamentalmente defectuosa, ¿qué debemos hacer al respecto? ¿Debemos esforzarnos por cambiar o debemos aceptar nuestras limitaciones? Filósofos como Nietzsche veían la misantropía como un llamado a la acción, instando a la humanidad a superar sus debilidades y abrazar su potencial. Otros, como Schopenhauer, se inclinaban hacia la resignación, viendo los defectos de la humanidad como inherentes e inmutables. La misantropía filosófica nos obliga a enfrentarnos a preguntas difíciles sobre nuestra naturaleza y nuestro futuro. ¿Son nuestros defectos un producto de las circunstancias o son inherentes a lo que somos? ¿Podemos elevarnos por encima de nuestras tendencias hacia el egoísmo, la violencia y la destrucción, o son estos rasgos inseparables de nuestra humanidad? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son vitales para comprender la condición humana. En última instancia, la misantropía y la filosofía no se trata de rechazar a la humanidad, sino de sostenerle un espejo. Nos pide que enfrentemos nuestros fracasos, cuestionemos nuestras suposiciones y repensemos lo que significa ser humano, ya sea que conduzca a la desesperación, la esperanza o la transformación. La misantropía filosófica nos desafía a mirarnos de forma más honesta y reflexiva que nunca. El experimento mental del botón rojo. Imagina un botón rojo frente a ti. Al presionarlo, se borraría instantáneamente y sin dolor toda la humanidad. No habría sufrimiento ni efectos persistentes, solo la cesación completa y total de la raza humana. Ahora pregúntate, ¿lo presionarías? Este es el experimento mental del botón rojo, un escenario simple pero profundo que nos obliga a enfrentarnos a preguntas profundas sobre el valor de la existencia, la naturaleza del sufrimiento y el peso moral de nuestras decisiones. El experimento mental comienza con la premisa de que la humanidad está profundamente imperfecta. Las guerras, la destrucción ambiental, la desigualdad y el sufrimiento son partes ineludibles de nuestra historia y nuestro presente. A la persona que contempla el botón se le suele preguntar si la existencia de la humanidad causa más daño que bien. ¿Está el mundo mejor con los humanos o la ausencia de nuestra especie aliviaría el sufrimiento que causamos tanto a nosotros mismos como al planeta? El botón rojo ofrece una solución radical, un fin al sufrimiento humano para siempre. Este experimento mental no se trata de una toma de decisiones impulsiva. Invita a una reflexión cuidadosa sobre las complejidades de la existencia humana. Primero nos obliga a ponderar el valor de la vida misma. ¿Es la existencia inherentemente valiosa, sin importar el sufrimiento que conlleva? Algunos argumentan que la vida, incluso con todas sus imperfecciones, vale la pena preservarse, porque tiene el potencial de belleza, amor, creatividad y crecimiento. Otros contraargumentan que estos aspectos positivos de la vida son superados por el sufrimiento generalizado que experimentan innumerables individuos, tanto humanos como no humanos. Para enfrentar el botón rojo, también hay que considerar la naturaleza del sufrimiento. Algunos filósofos, como Arthur Schopenhauer, han argumentado que la vida es principalmente un ciclo de deseo y insatisfacción, donde los fugaces momentos de felicidad son opacados por el dolor y la lucha. Desde esta perspectiva, el botón rojo podría parecer un acto de misericordia, poniendo fin a la perpetua rueda del sufrimiento. Sin embargo, otros ven el sufrimiento como una parte intrínseca de la existencia, una fuerza que da profundidad y significado a la vida. Sin sufrimiento, ¿realmente apreciaríamos la alegría, el amor o el logro? Otra capa del experimento mental explora la ética de tomar tal decisión para la humanidad en su conjunto. Incluso si alguien cree que presionar el botón eliminaría el sufrimiento, ¿tiene alguien el derecho de tomar esa decisión por miles de millones de personas? La humanidad no es un monolito. Los individuos experimentan la vida de maneras vastamente diferentes. Mientras que algunos soportan sufrimientos profundos, otros encuentran un valor inmenso y satisfacción en sus vidas.
El botón rojo reduce esta diversidad a una decisión binaria, suponiendo que una única perspectiva pueda englobar la experiencia de todos. También está la cuestión de la esperanza. La humanidad, a pesar de sus defectos, ha mostrado una notable resiliencia y capacidad de cambio. Avances científicos, progreso social y actos de compasión demuestran que somos capaces de abordar nuestros problemas y mejorar el mundo. Presionar el botón borraría no solo el sufrimiento humano, sino también su potencial. ¿Podríamos justificar alguna vez el fin de la posibilidad de un futuro más brillante, incluso frente a las dificultades actuales? Para aquellos que tienden a presionar el botón, las consideraciones ambientales a menudo juegan un papel significativo. Los humanos han causado un daño inmenso al planeta, llevando a la extinción a especies, contaminando ecosistemas y alterando el clima. Sin la humanidad, la Tierra podría recuperarse, regresando a un estado de equilibrio natural. Pero esto plantea una nueva pregunta. ¿Tiene el planeta un valor intrínseco independiente de la percepción humana? Si la humanidad desapareciera, ¿quién sería testigo o apreciaría la restauración de la Tierra? Y, ¿acaso, importa eso? El experimento mental también nos invita a examinar nuestros propios prejuicios y emociones. Para algunos, el impulso de presionar el botón puede provenir del desespero personal o de la frustración con los fracasos de la humanidad. Para otros, la decisión de abstenerse puede estar arraigada en una aversión instintiva a causar daño, incluso de manera hipotética. El botón rojo expone la tensión entre la razón y la emoción, desafiándonos a pensar críticamente sobre nuestras motivaciones y valores. Un giro interesante del experimento es la posibilidad de que el botón rojo sea una ilusión, una prueba diseñada para no ser presionada. En esta interpretación, la presencia misma del botón es un reto para la autoconciencia y el razonamiento ético de la humanidad. Al elegir no presionarlo, afirmamos nuestra creencia en el valor de la existencia a pesar de sus imperfecciones. El botón se convierte en un espejo que refleja nuestras esperanzas, temores y creencias sobre lo que significa ser humano. En última instancia, el experimento mental del botón rojo no trata tanto del acto de presionar o no presionar el botón, sino más bien de las preguntas que plantea. Nos obliga a enfrentar la profunda complejidad de la existencia, donde el sufrimiento y la alegría, la destrucción y la creación, la desesperación y la esperanza están todos entrelazados. Nos desafía a pensar profundamente sobre la naturaleza de la vida, la ética de la elección y nuestro lugar en el universo. El experimento mental no da respuestas fáciles, ni está destinado a hacerlo. Su propósito es provocar reflexión, animándonos a examinar nuestros valores y suposiciones. Al final, el botón rojo permanece sin presionar, no porque la decisión sea clara, sino porque el acto de luchar con sus implicaciones es lo que hace que la pregunta sea tan poderosa. A través de esta exploración, llegamos a entender más sobre nosotros mismos, nuestra relación con la humanidad y el peso de las decisiones que dan forma a la existencia misma. Teoría de la simulación. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces, cada momento de alegría, cada dificultad y cada pensamiento existiera dentro de una simulación? La teoría de la simulación propone que nuestra realidad podría no ser la fundamental, sino una creación de seres o sistemas avanzados. Sugiere que lo que percibimos como físico y concreto podría no ser más real que los mundos dentro de un videojuego. Las implicaciones son asombrosas, especialmente al considerar el sufrimiento. Si nuestras vidas son simuladas, ¿el sufrimiento tiene el mismo peso? ¿Y qué significa esto para cómo entendemos el dolor, la ética y la existencia? La teoría de la simulación ganó prominencia a través de pensadores como Nick Bostrom, quien argumentó que si las civilizaciones avanzadas desarrollan la capacidad de simular realidades indistinguibles de las propias y si eligen crear muchas simulaciones, se vuelve estadísticamente probable que estemos viviendo en una de ellas. Aunque esta idea pueda sonar a ciencia ficción, se basa en posibilidades lógicas. El futuro desarrollo del poder computacional, las motivaciones de los seres simulados
y la indistinguibilidad de las experiencias simuladas de las reales. Si realmente estamos viviendo en una simulación, la naturaleza del sufrimiento se vuelve profundamente complicada. En una realidad física, el dolor y el sufrimiento están ligados a procesos biológicos, daños al cuerpo, enfermedades o angustia emocional. Estas experiencias tienen peso porque están directamente conectadas a la supervivencia y el bienestar. Pero si nuestra realidad es simulada, el sufrimiento podría ser visto como algo programado en nuestra experiencia. Esto plantea la inquietante pregunta: ¿es el sufrimiento necesario en un mundo simulado o es algo diseñado intencionalmente dentro del sistema? Una posibilidad es que el sufrimiento exista porque agrega profundidad y realismo a la simulación. Si los seres que crean la simulación tenían la intención de replicar una realidad tan cercana a la suya como fuera posible, el sufrimiento podría ser una parte ineludible de ese diseño. Después de todo, la lucha, la pérdida y las dificultades son parte integral de la experiencia humana, moldeando nuestras decisiones, relaciones y sentido de la vida. Sin sufrimiento, la vida podría carecer del contraste que hace que la alegría y la realización sean significativas. En este sentido, el sufrimiento podría ser visto como una característica deliberada de la simulación, no como un defecto. Otra perspectiva es que el sufrimiento pueda servir a un propósito completamente diferente, uno desconocido para nosotros. Si somos parte de un experimento o un estudio realizado por los seres que crearon la simulación, el sufrimiento podría ser una variable que están observando. Podría ayudarlos a entender cómo los seres simulados responden a la adversidad o cómo se desarrollan los sistemas de moralidad y resiliencia bajo condiciones difíciles. En este escenario, nuestro dolor podría tener un significado, pero no uno que podamos comprender dentro de los límites de la simulación. Esto lleva a profundas preguntas éticas sobre los seres o entidades que dirigen la simulación. Si tienen el poder de eliminar el sufrimiento, ¿están moralmente obligados a hacerlo? En términos humanos, crear un mundo lleno de dolor podría parecer cruel. Sin embargo, también es posible que los creadores vean la simulación de manera diferente, como algo parecido al arte, una herramienta de aprendizaje o un sistema que trasciende las nociones humanas de moralidad. Su perspectiva podría hacer que el concepto de crueldad pierda su significado. La posibilidad de sufrimiento simulado también nos obliga a reevaluar nuestro sentido de agencia en un mundo simulado. ¿Son nuestras acciones y decisiones realmente nuestras o están predeterminadas por el sistema? Si el sufrimiento está preprogramado, ¿tenemos alguna responsabilidad sobre cómo lo experimentamos o sobre cómo aliviamos el sufrimiento de los demás? Estas preguntas desafían los cimientos de la ética y el libre albedrío, dejándonos luchar con la pregunta de si los seres simulados pueden tener responsabilidad moral. Para quienes consideran plausible la teoría de la simulación, las implicaciones para cómo abordamos el sufrimiento en la vida diaria son complejas. Por un lado, ver el sufrimiento como parte de una simulación podría disminuir su impacto emocional. Si el dolor es solo una construcción, tal vez no sea tan grave. Por otro lado, la realización de que el sufrimiento está programado en el sistema podría profundizar su agudeza, ya que se convierte en un recordatorio de nuestra falta de control sobre la naturaleza fundamental de nuestra realidad. Sin embargo, incluso dentro del marco de la teoría de la simulación, el sufrimiento conserva una inmediatez profunda. Ya sea real o simulado, el dolor se siente real para quien lo experimenta. Un hueso roto, la pérdida de un ser querido o el dolor del rechazo nos afectan profundamente, independientemente de si surgen de procesos biológicos o líneas de código. Esto resalta una paradoja de la teoría de la simulación. Incluso si nuestra realidad es una ilusión, nuestras experiencias no se ven disminuidas. Siguen siendo poderosas, vívidas y profundamente significativas para nosotros. La teoría de la simulación también plantea la posibilidad de que no seamos participantes pasivos, sino creadores activos dentro de la simulación. Si somos seres simulados,
Capaces de entender la naturaleza de nuestra realidad, ¿podríamos también influir o remodelarla? Esta idea abre una dimensión esperanzadora, sugiriendo que incluso en un mundo simulado, podríamos tener el poder de confrontar y reducir el sufrimiento a través de nuestras acciones, empatía e ingenio. En última instancia, la teoría de la simulación nos obliga a enfrentarnos a preguntas fundamentales sobre la existencia y el significado. Si nuestra realidad es simulada, ¿hace eso que sea menos valiosa o significativa? ¿O es el simple hecho de que experimentamos conciencia, alegría y sufrimiento lo que le otorga su propio tipo de realidad? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero nos recuerdan que la naturaleza de la realidad, ya sea simulada o no disminuye la importancia de cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo damos sentido a nuestras vidas. Al final, la posibilidad de que vivamos en una simulación no ofrece respuestas claras sobre el sufrimiento. Sin embargo, sí nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre la realidad, la agencia y la experiencia humana, ya sea que nuestras vidas sean el resultado de una casualidad aleatoria, de procesos biológicos o del diseño de una civilización avanzada. Nuestras experiencias siguen siendo innegablemente reales para nosotros. Simulación o no, las decisiones que tomamos frente al sufrimiento definen quiénes somos y moldean el mundo que habitamos. El utilitarismo negativo imagina un mundo donde el objetivo moral último no sea maximizar la felicidad, sino minimizar el sufrimiento. Esta es la base del utilitarismo negativo, un marco ético llamativo y controversial, a diferencia del utilitarismo tradicional, que se centra en aumentar la cantidad general de felicidad. El utilitarismo negativo pone el sufrimiento como el principal tema moral, argumentando que la reducción o eliminación del dolor debe tener prioridad sobre la búsqueda del placer. Las raíces del utilitarismo negativo están en el reconocimiento de que el sufrimiento es de una magnitud única. Mientras que la felicidad puede mejorar la vida, el sufrimiento, ya sea físico o emocional, puede dominar la existencia de una persona. Un momento de placer puede ser efímero, pero el dolor, ya sea físico o emocional, puede tener un impacto mucho más profundo y urgente. El filósofo Karl Popper, uno de los primeros defensores de esta perspectiva, argumentó que evitar la miseria y el sufrimiento debería tener prioridad sobre aumentar la felicidad, ya que aliviar el dolor mejora directamente la calidad de vida de quienes están sufriendo. El utilitarismo negativo nos desafía a reflexionar críticamente sobre el valor que damos a la felicidad en comparación con la importancia de aliviar el dolor. En muchas situaciones, centrarse en reducir el sufrimiento parece sencillo e intuitivo. Proporcionar comida y refugio a quienes lo necesitan, ofrecer atención médica a los enfermos o abordar las crisis de salud mental son ejemplos claros de acciones que se alinean con este marco ético. Estas intervenciones alivian directamente el sufrimiento y mejoran el bienestar. Sin embargo, el utilitarismo negativo va más allá de los casos individuales y nos invita a pensar en una escala más amplia, incluso existencial. Uno de los aspectos más controvertidos del utilitarismo negativo es la implicación de que, si el sufrimiento supera a la felicidad en el mundo, podrían justificarse moralmente acciones drásticas para prevenir un mayor sufrimiento. Por ejemplo, algunas interpretaciones sugieren que, si la vida misma inevitablemente trae sufrimiento, lo moralmente correcto podría ser evitar que nuevas vidas vengan al mundo. Esta idea se alinea con las filosofías antinatalistas, que argumentan en contra de la procreación con el fin de evitar el sufrimiento potencial. Estos argumentos nos obligan a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la existencia y la ética de crear vida en un mundo donde el dolor es inevitable. Los críticos del utilitarismo negativo suelen señalar su potencial para llegar a conclusiones extremas. Argumentan que un enfoque obsesivo por eliminar el sufrimiento podría conducir a decisiones morales que pasen por alto el valor de la felicidad, la alegría y el logro. Por ejemplo, si se lleva la lógica del utilitarismo negativo,
hasta sus últimas consecuencias, podría justificarse la eliminación de toda vida sensible para evitar el sufrimiento futuro, un escenario que plantea serias preocupaciones éticas y prácticas. Aunque la mayoría de los utilitaristas negativos rechazan tales interpretaciones drásticas, la posibilidad de que tales conclusiones se den pone de manifiesto la tensión inherente a la filosofía. Otro reto para el utilitarismo negativo es la complejidad de medir el sufrimiento. El dolor es subjetivo y varía enormemente entre individuos y contextos. Lo que una persona encuentra insoportable, otra puede soportarlo con relativa facilidad. Esta variabilidad complica los esfuerzos para aplicar el utilitarismo negativo de manera consistente, especialmente a nivel societal. ¿Cómo se puede ponderar el sufrimiento de diferentes individuos o grupos? ¿Cómo equilibramos el dolor inmediato con el potencial de bienestar a largo plazo? A pesar de estos desafíos, el utilitarismo negativo ofrece valiosas ideas para la toma de decisiones éticas. Nos impulsa a priorizar la reducción del sufrimiento en situaciones donde los recursos son limitados y deben tomarse decisiones difíciles. En la salud global, por ejemplo, este marco puede guiar políticas centradas en tratar las enfermedades más graves o aliviar las dificultades más urgentes. Al centrarse en el sufrimiento, el utilitarismo negativo asegura que las necesidades más urgentes se aborden primero, proporcionando un claro imperativo moral para ayudar a quienes están en mayor distrés. El utilitarismo negativo también nos invita a repensar nuestra relación con el sufrimiento a nivel personal. Desafía las narrativas culturales que glorifican el sufrimiento como un camino hacia el crecimiento o el logro, y en su lugar pone énfasis en la importancia moral de la compasión y el cuidado. Al reconocer el peso del sufrimiento, podemos desarrollar una mayor empatía y responsabilidad hacia los demás, esforzándonos por crear un mundo donde se minimice el dolor innecesario. En última instancia, el utilitarismo negativo no se trata de negar el valor de la felicidad, sino de reconocer la profunda urgencia moral del sufrimiento. Nos llama a enfrentar los aspectos más oscuros de la existencia con honestidad y resolución, recordándonos que incluso los pequeños actos de amabilidad y cuidado pueden marcar una diferencia significativa. Si bien la filosofía puede plantear preguntas difíciles e invitar a la crítica, también destaca una verdad que resuena profundamente. Aliviar el sufrimiento es un objetivo fundamental y profundamente humano, uno que trasciende divisiones culturales y filosóficas. Nos pide que no abandonemos la búsqueda de la felicidad, pero que nos aseguremos de no perder de vista a aquellos que sufren más.